Hace casi 70 años, estos hombres acababan de salir del colegio. De un momento a otro pasabas de ser un niño a convertirte en un hombre. Eran demasiado jóvenes para participar en los momentos negros de la historia, el último año de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, a su avanzada edad, los pocos supervivientes que quedan se encuentran entre nosotros, escondidos a plena luz del día. Esta es la última oportunidad para escuchar de primera mano lo que sucedió realmente. Cuerpos de alemanes, de canadienses, de británicos. El olor, el hedor. Eso es la guerra. Eso es la guerra. Desde el desembarco en la playa el día D, hasta la lucha en la batalla de las Ardenas durante el frío invierno, nos revelarán los verdaderos horrores de la Alemania nazi. ¿Cómo puede un ser humano hacerle algo así a otro ser humano? ¿Cómo pueden hacerlo? Esta es su historia contada con sus palabras, no la que cuentan los generales y los historiadores. Después de tantos años, me sigue afectando muchísimo. Veremos dónde lucharon en las grabaciones originales. Utilizaremos bombas y armas reales para ilustrar aquello por lo que pasaron los veteranos, pero no quedó registrado. Esta es la historia del último año de la Segunda Guerra Mundial en Europa, contada por los últimos héroes de guerra. Los últimos héroes de guerra. La batalla de Caen. Tras las playas del día D se encontraban los campos de Normandía. Era muy difícil, porque ellos podían vernos, pero nosotros a ellos no. Diría que es el peor combate en el que he estado en mi vida. Perdimos a muchos hombres. Íbamos de un arbusto a otro y los alemanes siempre estaban detrás. El teniente primero del pelotón de apoyo, Erwin, subió para mirar por un agujero que había en un seto delante de él. Y un arma alemana estaba apuntándole directamente. Le dispararon en la cabeza. Horas antes, en las playas del día D, estos hombres habían sufrido el ataque constante de metralla desde los fortines, de misiles y minas submarinas. Habían visto morir a incontables amigos. Ahora entraban en una nueva fase de la batalla. Las tropas aliadas tenían órdenes del general Montgomery de recorrer Normandía y sitiar la ciudad de Caen. Los alemanes se hallaban ocultos, escondidos en un laberinto de setos, campos y carreteras hundidas, conocido localmente como bocage. Para llegar hasta Caen, los aliados debían atravesar lo que parecía una zona de hermosos campos. En realidad, era una auténtica jungla. Sorprendentemente, ninguno pensaba que fuera a ser un terreno difícil. Las divisiones blindadas que ya habían vencido en los llanos desiertos del norte de África fueron enviados en primer lugar.
su vehículo de reconocimiento, Ron Titterton, de 23 años, era parte de la avanzada. Era el peor país del mundo en el que luchar. Nos utilizaron para que iniciáramos el conflicto en el desierto. Y luego nos pidieron que dejáramos el desierto para ir a luchar a los campos del Bocage, lo cual para nosotros era un suicidio. No muy lejos de la playa, Frank Rosia, aprendiz de delineante de 18 años, comenzaba a pie el agotador camino. Avanzamos hacia el interior y de pronto desde arriba los alemanes empezaron a bombardearnos. Yo me caí al suelo y debieron darle directamente al tipo que iba a mi lado, porque sus manos cayeron delante de mí. Según me caía, una mano cayó conmigo, todo el brazo. Yo empecé a gritar, pero es así, porque los proyectiles arden y la explosión sube, así que lo más seguro es tumbarse en el suelo. Ahora los campos se hallaban repletos de jóvenes luchando por primera vez en su vida. Entre ellos se encontraba Bill Evans, de 23 años, hijo de un minero. Yo no quería ir al ejército. Mi madre ni siquiera nos había dejado unirnos a los Scouts, porque eran muy estrictos y no le gustaba la idea. En junio de 1943, Bill fue finalmente reclutado junto con muchos otros hombres jóvenes de su pueblo en Gales del Sur. Yo era Evans 31. Mi amigo era Jones 36. ¿Por qué? Porque había muchos Jones en el regimiento de Gales. Había muchos Evans y también muchos Griffiths. Así que cuando llegaba el correo, o cuando te llamaba un sargento, si gritaban Evans o Griffiths, respondían muchos, sí señor. Habría 7 manos levantadas, 10 si era Jones. Bill Doyle, que en la actualidad tiene 97 años, era entonces un sargento de pelotón recién casado de 29 años. No muy lejos de la playa de Omaha, Bill se encontraba en pleno fuego cruzado en el Bocage. Teníamos que ocultarnos entre los setos y los alemanes disparaban campo a través. Estuvimos allí 3 días, corriendo de un seto a otro. Para ser sincero, yo no sabía dónde estábamos la mitad del tiempo. Se podían oír las balas cuando llegaban y le daban a un seto. Y después los alemanes lanzaban granadas por encima. Sentí miedo durante todo el tiempo que pasamos allí. Allí éramos 3 compañías, casi 600 hombres. Solo 110 regresamos de la misión. A pesar de la gran cantidad de bajas, las tropas tenían órdenes de seguir avanzando pueblo tras pueblo. Bill Evans, junto con la división de Gales del Sur, fue enviado a una zona boscosa.
Subíamos por la carretera y un 88 milímetros disparaba directamente hacia nosotros, que era la trayectoria más corta. Pasaba entre los árboles y las ramas y los árboles caían. No nos dio tiempo a tirarnos al suelo. Y entonces, Jones 36, que estaba al otro lado de la carretera, empezó a gritar como un loco. Pero seguían disparando al árbol que estaba sobre mí. Cuando los proyectiles explotaban, los árboles se convertían en verdaderas armas, lanzando mortales pedazos de madera en todas direcciones. Jones gritaba. Tenía trozos de madera en la cara. Lo único que veía yo era el hueso de su mejilla y cómo la sangre le brotaba. Dios mío. Yo tenía una venda y se la pasé alrededor de la cara 3 veces. Entonces un oficial me gritó: «Evans, déjaselo a los camilleros. ¡Vamos, vamos!». Decía: «Replegaos, replegaos». Le daba igual. «Déjaselo a los camilleros. ¡Vamos!». Lo dejé allí. Y años después, no hace mucho tiempo, me enteré de que Jones 36 había muerto. Se desangró hasta morir. Bill y Jones 36 habían dejado el mismo pueblo en Gales para ir a Francia. Frederick James Jones murió en los campos de Normandía, con solo 19 años. Me quedé destrozado. Supongo que me sentía culpable por no haber sabido lo suficiente y porque lo que hice no le sirvió de mucha ayuda. No es que me culpe a mí mismo, pero tengo ese sentimiento de que podía haber hecho más por él. El plan de tomar la ciudad de Caen en un día había fallado. Los generales ordenaron a las divisiones blindadas atacar frontalmente a los alemanes. Batalla de tanques. Harold Carey había dejado con 19 años la escuela en Liverpool para unirse a las heroicas ratas del desierto. Ahora se encontraba dentro de un tanque, disparando a través de los campos de Normandía. Me sentía genial. A esa edad te emocionas por todo. Yo no sentía miedo. Pero de pronto empezaron las explosiones. Era devastador porque ibas en tu tanque en fila con otros tanques y entonces podías encontrarte con un tanque que había explotado a tu derecha y con otro que había explotado a tu izquierda. Y era cuestión de suerte si el tuyo era el siguiente o no. Harold y los demás comenzaron a darse cuenta de lo vulnerables que eran en realidad sus tanques. Cuando se enfrentaron a unas de las armas alemanas más destructivas, los tanques Tiger. Eran una amenaza constante.
La palabra Tiger lo dice todo. Los cañones de 88 milímetros de los Tiger tenían un gran alcance. Podían alcanzar a los tanques aliados antes de que estos se dieran cuenta de que les estaban apuntando. Peter Davis, de 20 años, que había sido empleado de la compañía de autobuses de Cardiff, formó parte desde su tanque Sherman del grupo de ataque frontal a los alemanes. Cruzamos la carretera y disparamos a un seto que había delante, y de pronto empezaron a dispararnos con proyectiles que pasaban muy cerca de nosotros. Derribaron uno de los tanques y los 5 que iban dentro murieron. Le dieron a otro tanque en el que murieron 2 hombres. El segundo proyectil nos dio directamente en la parte trasera donde estaba el motor. Lo destrozó. La gasolina se derramó y otro proyectil cayó al lado de mi pierna. Todavía estaba caliente cuando atravesó el tanque. Los proyectiles alemanes podían atravesar con facilidad los tanques Sherman, incendiando todo lo que se encontraba en su interior. Salimos del tanque, corrimos para refugiarnos. Ni siquiera habíamos visto quién nos estaba disparando. Entonces otro proyectil le dio a nuestro tanque de petróleo. Nos dejaron fuera de combate en unos 10 minutos, sin haber empezado ninguna batalla. Perdí mi primer tanque. Los Tiger estaban dejando una ristra de tanques aliados en llamas a lo largo y ancho de los campos normandos. Nueve de cada 10 veces que acertaban, explotaban. En otras palabras, se incendiaban. Era horrible. Muchos de los hombres que iban en los tanques quedaban atrapados dentro, vivos. Y muchas veces, cuando te ponías de noche en acción, podías ver los restos de los tanques que quedaban atrás, brillando por el fuego rojo e intenso, o incluso blanco. Eso es parte del horror de la guerra. Hasta entonces, Peter y los demás militares que iban en tanques vivían con el constante miedo de ser atacados. Muchas veces se encerraban dentro de aquel medio metro cuadrado de espacio que se convertía en habitación, cocina y baño para los 5 hombres que habitaban dentro. Eran como tu familia, de alguna manera, porque llevabas viendo sus feas caras durante 2 o 3 años. Sabías qué problemas o preocupaciones tenían. Vivías con ellos, comías con ellos, dormías con ellos y morías con ellos si era necesario. Como civil, Ian Hammerton, de 22 años, había sido empleado en un banco. Ahora era comandante al cargo de 5 tanques. A pesar del miedo constante, siempre teníamos la esperanza de que no nos convirtiéramos en objetivo. Pensamos que era muy inteligente cavar por las noches un hoyo de 1 metro o así de profundidad, poner allí la lona del tanque, colocar el tanque encima y colocarnos allí abajo con las mantas. Así que todos nos colocábamos allí debajo para tener algo de protección. Podíamos incluso escuchar la BBC. El ataque frontal también falló. Cuando el servicio de inteligencia militar encontró una brecha entre las defensas alemanas, el general Montgomery envió los tanques para atravesarla en una pequeña localidad al este de Caen. La mañana del 13 de junio, los tanques entraron en la pintoresca ciudad de Villers-Bocage.
El joven estudiante Harold Carey, que soñaba con ser comandante de tanques, se encontraba allí, en su tanque Cromwell. Llegamos allí. Hacía un día precioso. La gente salía a la calle con flores y sidra, y aguardiente, calvados. Era estupendo. No había ni rastro de los alemanes. Pensamos que iba a ser un día maravilloso para nosotros. En su tanque, no lejos de Harold, se encontraba el teniente John Classley Thompson, de 23 años, que había sido estudiante en la Universidad de Cambridge. Yo estaba ocupado mirando el mapa, tratando de entender qué estaba pasando. Y de pronto, el tanque que estaba delante de mí estaba en llamas. No podía ver nada. Había mucho humo. El disparo de un 88 milímetros pasó muy cerca de mis oídos. Y a pesar de llevar cascos, me quedé sordo durante las 24 horas posteriores. Harold y John no se habían dado cuenta de que el elitista 101º Batallón Panzer Pesados, que se hallaba muy cerca de allí descargando sus tanques Tiger, les había localizado. Su comandante era el temido Michael Wittmann, que había sido condecorado por Hitler con el mayor honor, la Cruz de Caballero con hojas de roble. Se le otorgaba el mérito de haber derribado 137 tanques. No esperaban que estuviéramos allí. Y nosotros no esperábamos que vinieran a Villers-Bocage. Estábamos rodeados por toda una división y nosotros éramos solo un regimiento. Era imposible. Normalmente los tanques luchan desde cierta distancia. Pero en Villers-Bocage nos encontrábamos atacando a los tanques alemanes, disparando a través de los edificios. Fue horrible. Había explosiones por toda la ciudad. Veías cómo los tanques explotaban por todas partes y pensabas que tú podías ser el siguiente. Pero tenías que deshacerte de esa idea porque así es la vida. De pronto, delante de mí, vi salir entre el humo aquel enorme tanque. John Classley Thompson no tenía ni la menor idea de que su tanque se enfrentaba cara a cara con el Tiger de Michael Wittmann. Dábamos órdenes a los soldados de artillería de que dispararan al Tiger. Pero pasaban por encima y no cambiaba mucho la situación aunque le diéramos. Algunos tanques habían conseguido darle, pero rebotaban. No cambiaba nada. Sencillamente las armas aliadas no tenían potencia suficiente para atravesar la coraza de los Tiger. Los tanques alemanes estaban mucho mejor diseñados. Creo que ninguno de los que hubiera diseñado nuestros tanques había vivido o incluso había visto jamás una batalla de tanques. Vi venir a aquel tanque. Movía el 88 milímetros como si nada. Disparó. Yo estaba de pie en la torreta mirando por el periscopio. El disparo vino hacia mí. Sentí un hormigueo entre las piernas. Pensé que tenía suerte de que mis piernas estuvieran separadas, porque sabía que el misil había caído entre ellas y había dado al motor. Solo veía las llamas saliendo del motor. Así que dije, retiraos. Camaradas, retiraos. Y mis camaradas gritaron, John, agáchate. Así que me agaché tras un arbusto. Pero no era un lugar donde pudieras estar quieto.
Estaban disparando por todas partes. El tanque que iba detrás de mí era del ayudante de campo. El Tiger le disparó una sola vez y después se adentró en la ciudad. Habíamos llegado por la mañana a aquella preciosa ciudad sin rastro de daños en absoluto. Y cuando nos fuimos, había tanques por todas partes, edificios destruidos, cuerpos alineados en la plaza. Muchos jóvenes que estaban vivos aquella mañana habían muerto. Teníamos que vivir con eso. Pensé que todos mis conocidos habían muerto en Villers-Bocage. Es la única vez en mi vida que he sentido miedo de verdad. Creo que me convertí en adulto al final de aquello. Pero al principio no lo era. La ciudad de Caen debía haberse tomado el día D. 3 semanas después de la invasión, aún no había caído. Después de que el plan de atacar frontalmente a los alemanes hubiera fallado, los generales tenían otro plan: sitiar la ciudad. Canadienses, americanos y británicos se disponían a acercar a los defensores alemanes. Caen, junio de 1944. Debíamos avanzar donde ellos defendían. Nos tocó el peor trabajo. Teníamos que encontrarlos. La lucha se trasladó de los arbustos a las calles. Las cocinas y los salones de las casas de los ciudadanos de a pie se convirtieron en el campo de batalla. En lugar de luchar en los campos, para Frank Rossier el enemigo se encontraba ahora detrás de cada puerta. Daba mucho miedo. La única forma de saber dónde estaban los alemanes era dejar que te dispararan y rezar para descubrir de dónde venían los disparos. Era muy duro. Ellos solían tener a algunos niños franceses alrededor, así que entrabas en la habitación y veías a aquellos niños. Y tenías que dejar de mirar a los niños. Así que normalmente atacábamos por las ventanas, lanzábamos granadas. Las pequeñas granadas de mano en forma de piña utilizadas para derribar las trincheras enemigas y los búnkers estaban diseñadas para ser letales en espacios reducidos. Disparar aquello era espeluznante. Fuera, en los campos, las unidades de artillería improvisaban con sus cañones antiaéreos Bofors. Los utilizaban en ángulo para poder dispararlos como ametralladoras. El joven estudiante bombardero de 17 años, Bruce Melanson, que había mentido sobre su edad para alistarse, era ahora parte del equipo de cañones Bofors. Los alemanes tenían un buen método para esconder a sus tropas.
Se camuflaban en almiares de paja delante de las casas. Así que delante de las casas había palos de almiar por todas partes. Pero ¿quién iba a disparar a la paja? ¿Para qué? No querías matar a la paja. Entonces apareció el Boford como agua de mayo. Porque podíamos disparar a los almiares y a todo lo que había desde allí a las casas. Disparábamos proyectiles de 40 milímetros que producían una explosión que lo esparcía todo. Después de lanzar un par de proyectiles Boford, unas cuantas manos se levantaban. Unos cuantos se rendían. Entonces los usamos en las casas, en apartamentos, en las iglesias, en cualquier sitio en el que estuvieran los alemanes. No muy lejos de donde se encontraba Bruce, los canadienses habían sobrepasado una unidad alemana en las cercanías de Caen. El granjero de 20 años de Ontario, ahora fusilero, Alex Adair, vigilaba a los prisioneros. Nuestro comandante al cargo, Jock Sprague, fue por toda la compañía diciendo que no disparáramos a los prisioneros. Y nosotros decíamos, ¿de qué demonios está hablando? No vamos a disparar a los prisioneros. Alex se quedó impresionado al descubrir contra quién había estado luchando. Se trataba de la 12ª División Panzer, formada por fanáticos de las juventudes hitlerianas conocidos por matar a sus prisioneros. Jock Sprague ya sabía que disparaban a los prisioneros. Sabía que habían matado a unos cuantos de la compañía D. Las SS los habían cogido prisioneros y después los habían disparado. Todavía me cabrea, porque creo que no lucharon justamente. Muchos de los miembros de las SS eran jóvenes estudiantes. Algunos incluso menores de 13 años. Descubrieron que en lugar del tabaco, a muchos les habían llenado los bolsillos de dulces. El ejército de tierra todavía estaba muy lejos de tomar Caen. Muchos temían que incluso les ordenaran replegarse hacia el mar y que la invasión europea fuera abandonada. Entonces, los comandantes aliados tomaron una decisión crítica. Llegaron por la mañana temprano, sobrevolando el mar. Era una imagen impresionante, porque venían todos exactamente desde el mismo punto hacia nosotros. Cuando aparecieron nuestros aviones para bombardear, no volaban muy alto y todos nos levantamos para vitorear. Había tantos bombarderos que era como una cinta transportadora. Los bombarderos grandes formaban filas de 12 y llenaban todo el espacio que podías ver sobre tu cabeza. Todo lo que yo podía ver con mis prismáticos estaba lleno de bombarderos. Alrededor de 2000 bombarderos fueron enviados para bombardear la ciudad de Caen. Oí aquel ruido. Miré hacia arriba y ahí estaban nuestros bombarderos. Yo solo me quité el casco y lo ondeé en el aire gritando: ¡A por ellos, chicos!
Lo siguiente que recuerdo es ver las puertas abriéndose y las bombas cayendo, haciendo ese ruido. Me dirigí a un agujero que había en el suelo y me metí allí rápidamente. Empezaron a caer bombas. Había mucho polvo. Y yo me preguntaba si aquellas bombas realmente venían hacia nosotros. Había un tanque Sherman justo delante de mí y me lancé debajo del tanque. Dios mío. Cuatro de ellos lanzaron bombas sobre nosotros. Nos dijeron que el campo en el que estábamos tenía exactamente la misma forma que el campo que debían bombardear un poco más lejos. Y se confundieron. Yo tenía mucho miedo. Caí con las manos en la tierra y vi que era un campo de patatas. Y no sé cuántas patatas me comí, pero empecé a comer patatas del miedo que tenía. No había lugar seguro en aquel terreno. Sobrevivir al bombardeo era solo cuestión de suerte. Perdimos a 60 hombres. Creo que los canadienses perdieron a 600. Caen, julio de 1944. Había terminado una de las campañas de bombardeo más intensivas de la historia. La preciosa ciudad medieval de Caen estaba en ruinas. En el último intento desesperado por tomar Caen, los generales aliados la habían arrasado. Acabaron con la maldita ciudad. Perdón por la expresión. Nos sentamos en primera fila a mirar cómo bombardeaban la ciudad sin descanso y después no podían pasar con los tanques por las calles. Siempre nos hemos preguntado ¿por qué la bombardeamos tanto? Porque cuando bombardeas un lugar, se lo pones muy difícil a la infantería para esconderse. Empeora mucho tu trabajo. Tienes que ir luchando de casa en casa, entre escombros. No éramos lo suficientemente sofisticados como para saber que el bombardeo en realidad les venía muy bien a los alemanes. Es más fácil defender una ciudad en ruinas que una normal porque los escombros proporcionan una protección estupenda. Los alemanes pensaron, estupendo, Monty había dicho que debía ser tomada el día D. Estaba loco. Avanzando con su cañón Bofors, Bruce Melanson recuerda claramente el último intento desesperado de los alemanes por mantenerlos fuera. Daba mucho miedo.
En Caen no hubo ningún momento en el que no estuvieras muy nervioso. Caían muchos proyectiles y artillería pesada. Todo era muy intenso. Era una lucha constante. Era una auténtica batalla y hubo muchos muertos. A Bruce y al resto del ejército de tierra les llevó 2 días de intensa lucha tomar finalmente la ciudad de Caen. El 21 de julio de 1944, las últimas defensas alemanas habían abandonado la ciudad. 70 años después, los recuerdos no son de victoria y celebración. Era muy triste, por decirlo de alguna manera. Sabías que allí había mucha gente. Era totalmente innecesario. Durante toda la batalla, veías a muchas personas muertas, caballos muertos, vacas muertas. Y cuando avanzábamos con los camiones y nuestros cañones Boford, a veces teníamos que parar y apartar los cuerpos para poder pasar. Los médicos recogían los cuerpos más tarde. El olor, el hedor. Así fue la batalla de Caen. Era lo que habías vivido, lo que habías visto, lo que mirabas. Cuerpos de alemanes, de canadienses, de británicos. Todos estaban allí a la vista. Entre los cerdos, los caballos y las vacas y todo lo demás. Eso es la guerra. Eso es la guerra. Así era Caen. Horrible. Simplemente terrible. La batalla de Caen fue una de las más duras de Francia. Nunca lo olvidaré. Después de todo lo que habían pasado, los soldados por fin habían alcanzado el triunfo para los generales. Desde el desembarco del día D hasta la toma de Caen, alrededor de 150.000 soldados habían muerto o estaban heridos. Tras haber sobrevivido a la batalla de Villers-Bocage, John Classley Thompson fue trasladado en un tanque hasta que pudieron enviarle de vuelta a casa debido a las heridas sufridas. Tras haber perdido a su amigo Jones 36, a Bill Evans le hirieron en la rodilla. Pasó el resto de la guerra recuperándose. Tras el bombardeo de Caen, Bruce Melanson y su cañón Bofors continuaron adentrándose en Francia. En el próximo capítulo de su historia, los aliados pensaban que ya había pasado lo peor. Ninguno esperaba que el ejército alemán fuera a reagruparse, decidido a expulsarlos de Normandía a toda costa. Estás todo el tiempo al límite. Te pueden matar en cualquier momento, en un segundo. Es así de simple. Más adelante, letales francotiradores esperaban en cada pueblo. Cuando coges a uno de esos tipos en un sitio así, maduras de pronto. Los aliados vivirán una de las batallas más sangrientas de toda la guerra. La Bolsa de Falaise. Me senté en el suelo y me puse a llorar. Me sentía enfermo por haber matado a un ser humano.